Hola, soy Catalina Luxligeti y junto a Fito Girolami te damos la bienvenida a un episodio distinto de Duendes y otras hierbas, el podcast de la Casa del Duende. Hoy vamos a caminar por un territorio donde el mito, la violencia y la memoria social se enredan en las raíces del bosque. Vamos a hablar de duendes, sí, pero no de los que aparecen en postales o en tiendas turísticas. Vamos a hablar de los duendes que están en la sombra de la historia, de aquellos seres del monte que, durante siglos, se usaron como máscaras para tapar abusos humanos, para explicar lo inexplicable y para silenciar lo indecible. Este capítulo nace de una investigación profunda que te dejamos en la descripción y que revela cómo mitos que hoy parecen inofensivos tuvieron funciones sociales oscuras. Hoy vamos a levantar ese velo. Y hoy lo que queremos es comprender algo que rara vez se dice, que no todo mito nace para explicar un misterio natural. Algunos nacen para encubrir un crimen. Cuando uno escucha duende en Ecuador, piensa en una figura simpática, traviesa o en el mejor de los casos, en un guardián del bosque. Pero la palabra duende en este territorio no es ancestral, es importada. Es un término europeo que llegó con la colonia y que durante siglos funcionó como una capa de pintura sobre un paisaje espiritual muchísimo más profundo, el de los seres del monte. Y esa simplificación no fue inocente. Fue necesaria para que, con el tiempo, ciertos mitos pudieran transformarse en excusas, en coartadas comunitarias, en relatos utilizados para explicar violaciones, infanticidios y desapariciones sin señalar al verdadero agresor. Hoy, en Duendes y otras hierbas, vamos a desarmar esa máscara. El velo del duende. Cuando todo es duende, nada es lo que era. En Ecuador, cuando aparece un ruido en el monte, cuando un niño se pierde, cuando algo se cae en la noche, siempre está el comodín. ¡Ha sido un duende! Pero esta palabra no existía en las lenguas originarias. Duende se volvió una especie de caja donde entra todo. El Chuyachaki del Napo, el dueño del bosque amazónico, el espíritu travieso del páramo, o incluso entidades europeas como los gnomos y los elfos. En Carchi, por ejemplo, hay un duende que parece salido de Irlanda. Músico, bello, enamoradizo, nada que ver con los seres andinos. Y en Baños, la figura del duende ni siquiera estaba presente en su folclore original. La fiebre del duende se disparó recién en 2013, cuando se comenzó a introducir artísticamente, y luego fue absorbida, distorsionada y explotada por la industria turística. Este uso indiscriminado de la palabra duende produjo un fenómeno grave. Se borraron identidades, se mezclaron cosmologías, y se debilitó la comprensión de los seres del monte como guardianes sagrados. Ese borrado abriría el camino para algo todavía más profundo. La cosmovisión original. El monte no es un lugar, es un ser. Antes de que el duende europeo entrara a la región, la visión del bosque era completamente distinta. En el pensamiento andino amazónico, el monte es una persona, un ser vivo con dueño, con reglas, con territorio. No es un sitio donde se entra sin permiso. El Sacha Runa, por ejemplo, la gente del monte, es mucho más que un espíritu. Es el guardián del equilibrio. Es el que decide si entrega o no los animales a los cazadores. Es el que mantiene el pacto entre humanos, naturaleza y lo sagrado. Aquí no hay monstruos, hay administradores del orden del mundo. Y en los ríos ocurre lo mismo. Los yacurunas, la yacumama, los bufeos, todos forman parte de una realidad viva. Pero cuando llegó la colonia, llegó también un cambio radical. El monte dejó de ser sagrado y pasó a ser asociado con el mal. El sincretismo colonial, cuando el guardián se vuelve diablo. La evangelización necesitaba una narrativa clara. La gracia de Dios estaba en la ciudad, en la iglesia, en la hacienda. El mal estaba afuera, en el bosque. Entonces, ¿qué pasó con los seres del monte? Fueron rebautizados como demonios. A los Sacha Runa se los convirtió en tentadores, a los yacurunas en figuras del mal, y al bosque en un espacio peligroso donde lo terrible podía suceder. Esto sirvió para algo muy concreto: control social. Si el monte era el infierno en la tierra, nadie debía irse allí sin permiso del cura o del patrón. Y en ese paisaje de miedo nacen o se transforman varios mitos que funcionan como advertencias morales, pero también como herramientas para ocultar lo inconfesable. Anatomía de la coartada, el monstruo que oculta un crimen. Aquí entramos al corazón del capítulo, el Chusalongo, el mito que encubre violaciones. El Chusalongo es quizá la figura más brutal, un ser pequeño, de 1 metro,
con un falo enorme. Su historial no es de travesuras, es de violaciones, acoso sexual y asesinatos de mujeres. Pero escucha esto. En las comunidades donde denunciar un abuso significaba enfrentarse al padre, al hermano, al tío o al patrón, ¿qué pasaba cuando una joven aparecía embarazada? El mito daba la respuesta. La tomó el chusalongo. El agresor real quedaba oculto. La víctima cargaba la culpa. Y el orden patriarcal seguía funcionando. El Guagua Auca, el espíritu del infanticidio encubierto. El Guagua Auca son los espíritus de los niños muertos sin bautizo. Se dice que arañan, que roban bebés, que enferman a otros niños. Pero la pregunta incómoda es, ¿de dónde surge un niño sin bautizar en comunidades extremadamente religiosas? Muchas veces de la pobreza extrema, de la desesperación o del abuso sexual. El infanticidio, aunque hoy sea un tabú, existió históricamente como una salida desesperada dentro de estas realidades. Pero en vez de hablar de eso se hablaba del espíritu, se ritualizaba el miedo, y la verdad quedaba enterrada, literalmente, al lado de la puerta del cementerio. La tunda, desapariciones, abusos y trauma. En la costa afroecuatoriana aparece la tunda, una mujer con un pie humano y otro de cabra o molinillo. Engaña, seduce, se transforma en seres queridos y rapta a sus víctimas dejándolas entundadas, como en trance, sin memoria clara. Pero detrás del mito hay un subtexto tremendo. Niños perdidos en manglares, personas que huyen de violencia doméstica, desapariciones relacionadas a conflictos históricos, incluso embarazos no deseados. La tunda es otra máscara que permite explicar lo traumático sin mirar al agresor. El dolor silencioso. Violencia de género hoy. Estas historias no son solo del pasado. En Ecuador, 65% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género. El sistema judicial, más que proteger, muchas veces revictimiza. Y en zonas rurales, denunciar a un familiar poderoso o a alguien de la comunidad puede significar aislamiento, humillación o más violencia. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve al mito, a la explicación simbólica, al silencio comunitario. El monstruo aparece porque el agresor real no puede ser nombrado. La inversión. Cuando el monstruo sirve para resistir. Pero algo está cambiando. Escritoras latinoamericanas, especialmente ecuatorianas como Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero, están usando la figura del monstruo no para ocultar el abuso, sino para revelarlo. En sus cuentos, la mujer se convierte en monstruo como forma de defensa. La bruja, la criatura, la sombra, no son villanas, son sobrevivientes. El monstruo deja de ser coartada para el agresor y se convierte en arma para señalarlo. Quizás sea momento de devolverle al monte su dignidad original, no verlo como un infierno, sino como lo que fue, un lugar sagrado, lleno de acuerdos, de símbolos y de seres que nos enseñaban equilibrio. Y también es momento de dejar de culpar al duende, al chusalongo, a la tunda. Cuando las máscaras caen, se ve al agresor real. Nombrarlo es un acto de poder y también es un acto de magia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esto fue Duendes y otras hierbas. Si este episodio te resonó, compártelo, porque la memoria también es territorio. Desde la Casa del Duende en Baños, te agradecemos por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.